Bueno, una vez más estoy con ustedes trayéndoles este devocional. Yo sé que esa va a ser de gran bendición. Hoy voy a hablarles acerca de cómo aplastar el gigante del temor en nuestra vida. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba tan decidido. Pedro tenía una posición firme de que no iba a negar al Señor. Por eso yo pienso que Pedro fue uno de los discípulos que más sobresalió. Es que Pedro por lo menos se atrevió a estar con el Señor hasta el último momento. Aunque está bien, por temor lo negó, pero por lo menos estuvo ahí. Claro que Juan superó a Pedro, porque Juan estuvo en la cruz. Fue el único discípulo que estuvo allá en la cruz mirando al maestro, viendo como de su costado salía agua y sangre, y ese amor que Juan tenía hizo que se fuera todo temor. ¿Sabe por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Y a él no le interesaba, a Juan no le interesaba que lo detuvieran ahí o que dijeran: ah, este sí, este es otro de ellos, y lo hubieran crucificado. No, a Juan no le interesó eso. Miremos cómo le cambió a Pedro esa forma de pensar y esa posición tan segura que él tenía, diciendo: Señor, dispuesto estoy de ir contigo no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte. Vamos a leer a Mateo 26, 57 al 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Dónde estaba esa seguridad de Pedro cuando le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte? ¿Dónde está esa seguridad de Pedro cuando los soldados fueron a Getsemaní y que buscando a Jesús y que dijeron: ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él dice: yo soy. Y Pedro saca esa espada y le corta la oreja a Manco, que era un siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice: guarda tu espada en la vaina, porque el que a espada mata, a espada muere. Pedro estaba tan decidido que mire hasta dónde llegó. Pero cuando llegó el momento del juicio, le entró un gran temor y negó al Señor 3 veces. Eso fue un clima descendente, porque primero él lo negó diciendo: no sé lo que dices. En la segunda negación él dice: no conozco al hombre. El primero dice: no sé lo que dices. En la segunda tentación: no conozco al hombre. Y en la tercera tentación comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, no sé quién es él.
Sabe que cuando uno dice, yo no soy cristiano, yo no he estado con él, uno está negando a Cristo. Si tú dices, yo no soy cristiano, entonces tú estás negando a Cristo. Y eso es lo que va a ocurrir en los tiempos postreros. Muchas personas van a decir, niega a Jesucristo y te perdonaremos la vida. Y muchos por temor lo van a negar como Pedro. ¿Qué le pasó al anciano Policarpo? Policarpo, que fue un pastor de la iglesia de Éfeso, él fue llevado ante el precónsul. Y el precónsul le dice, niegue a Cristo, o si no lo pasamos por la hoguera. Y Policarpo el anciano dijo, ¿y cómo voy a negar a aquel que no ha hecho sino bien por mí? Y fue pasado por la hoguera. Al final de los tiempos habrá tanto temor que muchos apostatarán, se entregarán unos a otros. Y van a haber tantas amenazas, muchas persecuciones. Muchos van a pasar por la guillotina, por la muerte. Seremos torturados por Cristo. Eso ya se ha visto. Hay hasta un libro y un video para que lo mires. Los torturados por Cristo. Pero no importa que nos torturen, no importa que hagan con nosotros lo que quieran. Lo importante es no negar al Señor y que no haya temor en nuestra vida, porque los temores es lo que nos llevan a estas situaciones de apostasía, de adorar imágenes. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere sembrar temor. Pero nosotros no podemos tener temor. Nosotros no podemos negar al Señor como lo hizo Pedro. Aunque algo bien especial, después de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, porque ellos siguieron por allá predicando, por allá a escondidas, pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, se les acabó el temor. Porque el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y efectivamente vino el Espíritu Santo y los llenó de tanto poder que a partir de ese momento no volvieron a negar al Señor. Es más, los pasaban por las cárceles, los azotaban, los amenazaban. Y ellos no sentían temor de nada. Ellos seguían predicando públicamente. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Aparte de eso, la resurrección también les ayudó mucho a dejar todo temor. Cuando ellos vieron que Cristo había resucitado, ellos dijeron, ah, sí es verdad. Que al principio hubo como tanta incredulidad, por eso que el Señor les reprochaba la incredulidad. Pero después ellos dijeron, Jesucristo sí resucitó, nosotros vamos también a resucitar. Y eso les ayudó para que los temores se fueran. Y es que el temor se convierte en un gigante en nuestra vida. Hay un pasaje donde Moisés manda a 2 espías para que vayan y miren cómo estaba la tierra que fluye en miel, la tierra prometida. Y era un príncipe de cada tribu. Cuando ellos van, encuentran a los gigantes de Anac y ellos se llenan de temor. Y el reporte que ellos traen fue 10 de ellos trajeron un reporte muy negativo. Ellos dijeron, nosotros somos unas cucarachas al lado de esos gigantes. Y el pueblo se atemorizó y por eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente 2, Josué y Caleb, trajeron un buen reporte y dijeron, no, eso es una bendición. Esa tierra es muy productiva. Nosotros destruimos a esos gigantes como pan comido. Mire, porque ellos sabían que esa tierra había sido prometida. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si ellos hubieran tenido esa fe y esa convicción de que el Señor ya les había entregado la tierra, entonces ¿por qué dudar? Así sea el gigante más grande o la oposición más grande. Si yo tengo esa esperanza y esa fe y esa promesa dada por Dios, pues yo voy a ser victorioso. Dios me va a respaldar. A la gente le falta mucha fe. Y esa fe y esa falta de confianza en Dios es lo que produce temor. Ahora miremos el caso de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Estaba allí un paladín de mucha altura. Un paladín muy fuerte. Imagínese que tenía 6 codos
y un palmo de alto, 6 codos. Bueno, un codo son 50 centímetros, de acá a acá es un codo. Y otros 50 centímetros es 1 metro, que es hasta acá, hasta el hombro. Entonces él tenía 6 codos, es decir, y él era de 3 metros de altura y un palmo, una palma de mano. Y ese paladín se llamaba Goliat de Gat. Y esos argumentos que lanzaba Goliat para hacer desfallecer y derrotar al ejército de Israel son los mismos argumentos que lanza Satanás contra el pueblo de Dios, con el propósito de atemorizar, de derrotar, de hacer desfallecer, de vencer en la batalla espiritual que sostenemos diariamente con él. Satanás tiene argumentos y Satanás usa estrategias para atemorizar y sembrar temores en las personas. La Biblia nos habla de muchos gigantes y siempre que nos habla de estos gigantes como Goliat, como los gigantes de Anac, siempre se está manifestando altivez en ellos. Y por lo regular estos gigantes siempre han sido enemigos del pueblo de Dios. Ocupan tierras muy importantes, obstaculizando la obra divina y la simiente de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí ven lo que dice el apóstol Pablo? Que nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son materiales, sino que son poderosas, son espirituales. ¿Sabe? David, en esa batalla con Goliat, él se puso fue la armadura de Dios. Él no se quiso poner la armadura humana, una armadura carnal. Saúl le puso la armadura de él a David. Y David dijo, yo no puedo caminar con esto. Y se colocó la armadura de Dios. Y con esa armadura de Dios, que son poderosas para la destrucción de fortalezas, con esa armadura destruyó a Goliat. Ahí en el capítulo 17, versículo 11 de ese primer libro de Samuel, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Mire cómo estaban de acobardados Saúl y todo el pueblo de Israel. Estaban acobardados de oír esas palabras de ese paladín y de ver la imagen de él que era tan alto, tan acuerpado. Sabe que las apariencias engañan y Satanás siempre quiere ganar por las apariencias. Siempre quiere mostrarse muy fortalecido, siempre quiere mostrarse como muy poderoso. Y con esas apariencias trata de engañar. Pero esas apariencias de este gigante Goliat no fueron suficientes para que David lo venciera a él. Porque David sabía en quién había creído. El problema de ese pueblo de Israel estaba en la mente, porque ellos tenían incredulidad, a ellos les faltaba fe, pero en cambio David era todo lo contrario. David sabía que Dios le había entregado a ese gigante en sus manos. Entonces la problemática, los temores que tú tienes, son temores que tienes por falta de confianza en el Señor y son problemáticas de tu mente. Tú tienes que sacar esa desconfianza de tu corazón y de tu mente. Esos temores que se convierten en gigantes en tu vida, hay que sacarlos, hay que destruirlos. Hay personas que tienen temor a quedar pobres o que les va a caer una enfermedad y entonces sean llenas de temor. Tú tienes que acabar con esos temores que están afectando tu vida. Tú no puedes llevar ese gigante dentro de ti. Tú tienes que destruir ese gigante. ¿Cómo podemos definir el temor? Temor es la falta de presencia de Cristo. La falta de presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Isaías 41:10 dice la palabra, la promesa de Dios nuestro Padre: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe
que lo que nos da seguridad es presencia de Dios. No temas porque yo estoy contigo. Eso es presencia de Dios. Es que cuando Dios está conmigo hay presencia de Él y yo no tengo ningún temor de nada. Esa es la problemática, que hay personas que se han apartado de Dios, como le pasó a Saúl. Saúl se apartó de Dios y vino sobre él un espíritu que lo atormentaba. El Espíritu Santo salió de Saúl y descendió sobre David. Y lo igual pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba tan temeroso? Estaba tan temeroso porque él no quiso que Dios reinara sobre ellos. Ellos le pidieron a Samuel que les diera un rey como lo tenían todas las naciones. Y por eso, bajo esa cobertura de ser rey terrenal de Saúl y apartado de la cobertura de Dios, ellos empezaron a sentir un gran temor, porque Dios no estaba con ellos. Por eso es que hay muchas personas que tienen esos temores, porque Dios no está con ellos. Y por eso a los apóstoles les cayó ese temor. Pero cuando vino el Espíritu Santo se les acabó el temor. Temor es falta de fe, de confianza en nuestro buen Dios, que nos ha dado promesas que nos guardará, que estaremos en la cuenca de tu mano. El temor es un problema de carácter, ya que hace que las personas sean cobardes. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Las personas temerosas todo lo ven imposible, piensan que nada les va a salir bien. David se fortaleció en el Señor diciendo en 1 Samuel capítulo 17:47, y sabrá toda esta congregación, todo el pueblo de Israel que estaba ahí temeroso, conjuntamente con Saúl, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, Jehová de los ejércitos, aleluya. Él no salva con espada ni con lanza, Él salva con su Santo Espíritu. Es poderoso el Señor. Mientras que todo el pueblo de Israel había perdido toda esperanza, David se fortalecía en Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es el Señor de los ejércitos. En las batallas espirituales, en los conflictos, en las confrontaciones, Jehová es nuestra victoria. Declare que aunque el enemigo venga contra ti, Jehová levantará bandera a favor tuyo, dándote la victoria. Decláralo. El Señor te dará bandera. Ustedes saben qué es la bandera. Después de obtener una victoria, se clava la bandera. Y David no solamente se fortaleció en el Señor, sino que declaró que Dios haría justicia. Acudiendo a Jehová, Siquén, Jehová justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Jehová hizo justicia, nuestro Padre Celestial hizo justicia derrotando a esos filisteos, porque no solamente fue destruido ese paladín, ese gigante Goliat, ese engendro del diablo, sino que también todos esos filisteos huyeron y el pueblo reaccionó y salieron detrás de ellos y los acabaron a todos, porque un buen líder es aquel que le da confianza a su pueblo, es aquel que saca al pueblo adelante. Un buen líder como Jesucristo nuestro Señor es el que nos ayuda para que seamos valientes, para que en las guerras salgamos victoriosos. Vamos de victoria en victoria como Josué, vamos de triunfo en triunfo, porque ese es nuestro líder. Y eso lo hizo David. David, un tipo de Cristo en su realeza, y David le recobró la confianza al pueblo de Israel. ¿Cuándo se generan los temores? ¿Y cuál es la solución a cada uno de ellos? En el capítulo 8, 5 al 8, ahí nos habla acerca del pueblo de Israel, que dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como lo tienen todas las naciones. A lo que les quiero llevar es que ese temor llega cuando Dios no está con nosotros. Lo habían rechazado, Dios no estaba con ellos. Les había dado un rey terrenal que era más miedoso que ellos. Como solución, hay que permitir que Jesucristo sea el rey de tu vida y nunca te apartes de Él. Haga siempre lo que Él te dice. En Lucas 6:46, el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Cuando decimos que Jesucristo es el rey de nuestra vida, es porque Él gobierna nuestra vida. Y cuando Él gobierna y cuando Él reina sobre nosotros,
tenemos toda la protección de Él. Para vencer todo temor es necesario habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es necesario morar bajo la sombra del Omnipotente. Él se convierte en nuestra esperanza, en nuestro castillo, en nuestra confianza, en nuestra protección. Él nos libra de todo temor. Mire como dice acá, no temerás al terror nocturno, no temerás al lazo de cazador. Dice el versículo 3 del Salmo 91, no tendrás temor a la enfermedad. Nos habla de la peste destructora. No tendrás temor de las armas. Pueden caer a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000 y a ti nada te tocará. No tenemos temor a la muerte. Es decir, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, estamos llenos de protección. Pero cuando nos salimos de esa cobertura, entonces llegan los temores y llegan los problemas. Y por eso muchas personas hoy están enfermas. Y por eso muchas personas ya duermen. Y es por eso, porque se han salido de la cobertura de Dios. Se vuelven vulnerables a los dardos del maligno. Se vuelven vulnerables a las acechanzas del diablo. Nosotros lo hemos puesto como nuestra esperanza, como el Altísimo de nuestra habitación. Hay personas que tienen temor a cualquier mal. Y dice el versículo 10 del Salmo 91, no te sobrevendrá mal. Hay personas que tienen temor a la ruina. Y dice, la plaga no tocará tu morada, pues los ángeles están a vuestro servicio. Hay personas que le tienen temor a la gente. Génesis 32:7, estaba Jacob y tenía un gran temor por su hermano Esaú. Y lo que hizo Jacob fue que se fue para Peniel y allí empezó a pedirle al ángel que lo bendijera y que le quitara todo temor, porque venía Esaú, su hermano, a quitarle la vida. Y él luchó con el ángel y luchó con el ángel hasta que el ángel lo bendijo. Y cuando tuvo el encuentro con Esaú, Esaú lo abrazó, se abrazaron y hasta lloraron. Mire, el Señor quita todo temor. Hay que pedir en oración al Señor que quite esos temores, como lo hizo Jacob. Jacob oró y el Señor le quitó ese temor. El temor llega cuando falta la fe. Saúl le dijo a David, ahí en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 33, no podrás ir contra ese filisteo. Mire que a este Saúl le faltaba mucha fe. Tú no podrás ir contra ese filisteo, cuando David estaba lleno de fe. Hay hermanos, hay personas que dicen, yo no soy capaz, yo no puedo. Sin embargo, hay que confiar en Dios. David no dijo, yo no soy capaz de ganarle a ese gigante Goliat, sino que él tenía la fe puesta en Dios, diciendo, Jehová me ha librado de las garras del oso, Jehová me ha librado de las garras del león, él también me librará de las garras de este filisteo incircunciso. ¡Ah, qué bendición! Tú hagas lo mismo. El temor puede ser producto de un estado de inferioridad. Cuando se cree que una persona tiene más poder, el temor hace que perdamos muchas oportunidades. Como conclusión, todos debemos tener un espíritu de lucha y no de cobardía. Si tú te pones con cobardías, ay, sí que te va a ir bien mal en estos tiempos venideros. Por temor, de pronto te dejas marcar. Por temor al hambre. ¿Qué personas que le dan temor no tengo que comer? Por temor al hambre, porque va a haber una gran hambruna y el que no tenga la marca no puede comprar ni vender. Entonces, por temor al hambre, muchos se van a dejar marcar, pero no tienen la confianza en el Señor y decir, si el Señor alimentó al pueblo de Israel en el desierto, a mí también me puede dar maná del cielo. Hay que confiar, hay que creer en el Señor. Que se acaben los temores hoy en tu vida. Como dice la palabra en Apocalipsis 21, los cobardes no heredarán del reino en los cielos. Así que se acabe ese temor ahora. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. Gracias por amarnos tanto, Señor.
Gracias por quitar esos temores de nosotros, Señor, por hacer que derribemos ese gigante del temor. Ese ya fue tirado al piso, a ese ya le cortamos la cabeza. Gracias, Dios soberano y Dios maravilloso. Gracias por los hermanos, por la gente, por las amistades, por los amigos, por todos los que están conectados, Señor, en el devocional. Y que aquellos que tengan temores, Señor, que tú los fortalezcas y que empiecen a confiar en ti y que se acaben los temores, que desaparezcan a partir de este momento. Que la fe, Señor, y se incremente y que pongan la mirada en ti, autor y consumador de la fe, el victorioso Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, Señor. Tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro estandarte, Señor amado. Nosotros somos los victoriosos. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.